La ministra de Salud, Pilar Massetti, da detalles sobre lo que será la distribución de este primer lote de vacunas que llegará en enero, según lo anunciado por el presidente de la República. Escuchemos. Poco a poco, pero en este momento, hoy día, podríamos recibir 12 millones de dosis. Lourdes, Latina. Bien, se le están haciendo consultas en estos momentos. Escuchemos lo que se le consulte, lo que responde también la ministra de Salud, Pilar Massetti Nicolás. En todo caso, para reducir los índices de mortalidad o para evitar contagios, exactamente estas vacunas que van a llegar, las de Sinopharm y de AstraZeneca. Y mi otra consulta es, se está haciendo un llamado en cuanto a la campaña electoral para que se le consulta sobre la campaña electoral, lo que ello va a originar, si se va a priorizar tal vez su vacunación a miembros de mesa. Escuchemos. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que a nivel internacional, el acuerdo que ha habido entre todos los países y particularmente desde las organizaciones, los organismos internacionales, es que tenemos que apuntarle a vacunas que estén por encima de 70% de efectividad. En este momento en el mercado tenemos vacunas que están alcanzando hasta 90% de efectividad y todos esperamos que los diferentes grupos de vacunas puedan tener estas características. Nosotros tenemos en este momento dos tipos de convenios ya firmes en relación con vacunas que están teniendo más de 80 y más del 90% de efectividad. En algún momento va a suceder que las vacunas, en la medida en que se siguen probando, porque por ejemplo AstraZeneca sigue haciendo estudios, ha aprobado con un primer estudio fase 3, donde ha tenido la dosis estable y todas las características propias, pero siguen habiendo, si no me equivoco, 3 estudios más. Podría suceder que la efectividad siga subiendo también, ¿okay? Eso ya lo sabremos con el tiempo. Exitosa. Con respecto a la campaña electoral, como ustedes saben, con respecto a la votación, que es un aspecto, se hizo una serie de protocolos concordados con la OMPE. Con respecto a la campaña electoral con el Jurado Nacional de Elecciones, lo que aplica son las medidas que hemos indicado acerca de las reuniones, de tal manera que las personas permanezcan con distancias de mínimo 1 metro, ¿okay? Pero en las reuniones políticas tenemos otros comportamientos. Es por eso que hemos entrado en contacto con el Jurado Nacional de Elecciones para que nuestro equipo de trabajo, que ya vio una serie de características para la votación en conjunto con la OMPE, se pueda reunir con el Jurado Nacional de Elecciones para ajustar. ¿Por qué? Porque hemos visto algunos comportamientos que no son adecuados y creemos que es importante precisar. Por ejemplo, es muy importante que las personas se protejan del contacto. Nosotros debemos evitar el contacto físico y estamos viendo que en algunas reuniones las personas están muy cerca, se están tocando, las personas se abrazan, inclusive hemos visto algunos gestos que son de afecto ciertamente, pero que en este momento nosotros debemos evitar. Igualmente hemos visto en algunas reuniones que las personas, para hablar con más facilidad, se retiran la mascarilla. Si tuviéramos más distancia, yo podría retirarme la mascarilla para hablar, ¿verdad? Porque todos ustedes están con mascarilla, pero estamos muy cerca. Entonces, lo mismo hemos visto en algunas reuniones de tipo político, que una persona se quita la mascarilla y está muy cerca. Entonces, creemos que a pesar de que las indicaciones son generales, vamos a tener que hacer indicaciones ajustadas específicamente para las actividades políticas, que desde ya sugerimos que sean al aire abierto, que sean con gran distancia entre las personas, que busquemos lugares que sean fáciles de controlar en cuanto al acceso, como por ejemplo los estadios, los lugares donde podemos ver cuántas personas ingresan para que no tengan este tipo de actividad muy cercana. El riesgo es importante. Todos los países que han llevado a cabo elecciones, hemos seguido cerca de 14 países que han hecho diferentes tipos de elecciones, han tenido evoluciones favorables cuando han conservado las medidas de distanciamiento, y lo ideal es hacer todas las reuniones políticas por los medios que tenemos ahora de tecnología de información. Un ejemplo claro, Argentina y Chile, que han tenido procesos de consulta y procesos electorales, han efectuado muy interesantes reuniones a través de los medios que tenemos ahora de tecnología de información. Un grupo pequeño estaba en presencial
con gran distancia entre ellos, y la gran mayoría de personas en grandes pantallas los tenían realmente haciendo sus aportes y sus comentarios a través de tecnología de información. Son dos ejemplos muy interesantes que creo que podemos aprovechar cuando nuestro país ya cambió. Ahora tenemos tecnología de información por todas partes y estamos teniendo también la capacidad de comunicarnos. Solo les doy un ejemplo. 14 millones de interacciones en telesalud. 14 millones de interacciones en telesalud. Eso significa que nuestro país ha cambiado. Hemos visto también cómo todas las personas, no en todas partes en el Perú, pero en la mayoría de ciudades, acceden, por ejemplo, a las entregas a través del teléfono, de la computadora y demás. Por consiguiente, sí podemos cambiar, sí podemos hacer el esfuerzo. Willax Televisión. Exitosa. Bien, y Nicolás, la ministra de Salud responde respecto a cómo se va a desarrollar el proceso de vacunación con este primer lote que llegará en enero, según anunciado por el presidente. Escuchemos. El día lunes, pero la persona a cargo del almacén no estaba disponible el día lunes 4, del 29 al 4. Y recién el día de ayer se han podido recoger los ventiladores y llevarlos para la distribución. La distribución se hace lo más rápido posible, pero implica también responsabilidad por parte de los equipos, de tal manera que sí nos toma 2 o 3 días desplazar los ventiladores a los diferentes lugares. Estos equipos de ventilación asistida son equipos que nos permiten apoyar a los pacientes que se encuentran en proceso de transporte y a los pacientes que están esperando una cama de unidad de cuidados intensivos, porque son ventiladores de transporte con características mejoradas, pero que sí no nos van a permitir hacer ventilación durante tiempos prolongados, ¿no? Son ventiladores de apoyo. Radio Exitosa. Respecto a la distribución de este primer lote de vacunas, Como le he explicado, perdón, me preguntaba por las vacunas, disculpe usted. entiendo que hay 3, 4 fases. Bien, se le consulta sobre las fases de vacunación, Nicolás. Nos permite vacunar a 500.000 de personas, porque recuerde que son 2 dosis. El acuerdo internacional es, todos los países recibimos la dosis que vamos a aplicar para una persona, o sea, 2 dosis. Si yo recibo 2 millones, vacuno 1 millón. Si yo recibo 1 millón, vacuno 500.000. En este momento, lo que estamos nosotros recibiendo o vamos a recibir sería 500.000 de vacunación para 500.000 de personas, 1 millón de dosis. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es, existe un listado que se va modificando de acuerdo a cómo se van presentando las dosis. La primera prioridad es el personal de salud. Por consiguiente, se va a vacunar a 500.000 de personas que trabajan en salud de todos los subsistemas. En la medida en que, vamos a suponer, alguna persona por algún motivo no se vacune y estén dosis disponibles, dentro del listado que se ha hecho priorizado del primer grupo, se va a colocar al siguiente grupo de prioridad, que son las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, y así sucesivamente. En el caso de las personas mayores, es muy importante recordar que las personas mayores tienen mayor riesgo que cualquier otra persona. Tenemos listados nominales de personas mayores a través del Seguro Integral de Salud y a través de eSalud. Son nominales, de tal manera que ambas instituciones sabemos las personas mayores que se atienden y están registradas. Igualmente, de esas personas mayores sabemos por los registros de diagnóstico las que tienen comorbilidad, o sea, de las que tienen riesgo, las que tienen más riesgo o inclusive tienen discapacidades que no les permiten salir de casa. En ese sentido, entonces, la vacunación, por ejemplo, a través de Salud, tiene todo un sistema de atención de las personas mayores. Y a través del Ministerio de Salud, el Seguro Integral de Salud tiene el listado nominal de las personas mayores. Nuestro sistema de vacunación, nuestras brigadas, así como pueden ir casa por casa, van a ir a las personas mayores, las que no se puedan desplazar, vacunarlas en los lugares donde están. Hay ciertas prioridades, por ejemplo, los lugares donde las personas mayores estén concentradas. Tenemos ya en el país casas de reposo, no tanto como hay en Europa, pero sí tenemos casas de reposo. Igualmente tenemos lugares donde las personas que no tienen medios mayores están alojadas. Entonces, esos lugares son prioritarios para desplazarse. Otras personas mayores pueden asistir a los lugares de vacunación. Se hará en horarios particulares, en días especiales, para que no estén en contacto con otras personas porque tenemos que protegerlos. Iván Escudero, de Radio Bien. Exitosa. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Estamos en vivo para Exitosa. Ministra, primero, ¿hay firmado un contrato con Sinopharm? Quiero que nos responda a ello. También, en todo caso, el precio
de las vacunas de estos contratos y también que nuevamente incidir en cómo se va a desarrollar finalmente el tema de vacunación. Pasó con la difteria, que se generaron aglomeraciones en ciertos puntos caos en postas médicas. ¿Cómo asegurar que esto no se dé? Y los rangos de vacunación, ministra, recién nacidos se van a poder vacunar, ¿cuáles son las edades prioritarias? Y si han evaluado, ministra, también, discúlpeme usted, porque en septiembre llega el grueso anunciado por el presidente Sagasti, pero hasta entonces hay varios meses de diferencia. Tal vez también negociar con países que han comprado en exceso para que pueda esto llegar a nuestro país, porque en el transcurso va a haber también, problemas. Y en todo caso, si no va a haber cambios en el número que se ha anunciado, toda vez que los laboratorios no puedan tener el lote exacto, ministra. Gracias. Si me va recordando por parte de sus preguntas, le agradecería porque me ha hecho tal cantidad de preguntas. Comencemos por la primera. Sí, hay firmado ya con Sinopharm un contrato y el precio de las vacunas del cual se ha firmado ya. Se ha firmado contrato con dos empresas, una es Sinopharm y otra es AstraZeneca. Nosotros no podemos mencionar los precios porque es parte de la confidencialidad. No puedo mencionar precios, no puedo mencionar cantidades si no me han autorizado a mencionarlas. Sinopharm ha autorizado que mencionemos el primer millón. ¿Okay? Y no podemos mencionar fechas si no nos han autorizado a mencionarlas en el contrato. Por consiguiente, lo que tenemos autorizado a decir en este momento, se ha firmado contrato con dos empresas, contrato firme, o sea, contrato, esto es Sinopharm y AstraZeneca. Además, COVAX Facility, que es un conglomerado de países que colaboran a una organización internacional que recibe el nombre final de COVAX Facility, donde participa la Organización Mundial de la Salud, también nos ha autorizado a decir que ellos van a proporcionar vacuna para el 20% de la población de los países que nos hemos anotado, porque ellos buscan hacer un tanto equidad. También nos ha autorizado a decir que la vacuna en principio que ellos proporcionan, COVAX Facility, llegaría en el tercer trimestre. ¿Okay? Y nos ha llegado una comunicación reciente donde nos indican por escrito que nos preparemos para la posibilidad de poder recibir vacuna en el primer trimestre. No podemos tener más, no tenemos más información y en el caso de las dos empresas no podemos mostrar más información. Se hablaba de $140 cada vacuna, ministra. Yo les puedo hablar en términos generales de lo que se sabe a nivel mundial y está publicado. Entonces, los precios de las vacunas a nivel mundial, lo que se ha comentado en diferentes medios y por diferentes empresas, las que sí han mostrado algo, va desde precios bastante bajos como $6 hasta precios bastante altos que pueden llegar a $57 inclusive. Una referencia tan alta no he tenido, pero de repente alguna empresa ha hecho un comentario en ese sentido. Ese es el rango que se mueve, que es bastante amplio, como ve usted. Pero en todo caso no habría sobrecosto en este contrato, no se va a pagar de más, ministra. No figura, al contrario. Los países que quieren vacuna más temprano, evidentemente el costo es mayor, ¿verdad? Porque hay que fabricar a la velocidad del rayo, es un juego de mercado. Hemos comprado, en un... Revelar las características de la negociación económica que hemos tenido. En algún momento será información disponible, pero en este momento me disculpan, pero eso sí no podemos... Para asegurar en todo caso el tema de vacunación, porque habían preguntas que estaban sueltas, con la difteria pasó, registramos bastante caos, aglomeración. Recuerden ustedes que fue una reacción de la población que acudió en forma masiva a la vacunación de difteria, cuando todos hemos visto que no era realmente necesario. Pero ahora lo que tenemos nosotros es la posibilidad de anotarnos, recuerdan ustedes, en los sitios de votación. Yo asumo que todos nos hemos anotado en los lugares de votación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sepamos dónde vamos a votar y así esos mismos sitios de votación nos puedan servir para la vacuna. De tal manera que yo podría ir a mi sitio de vacunación una primera vez, vamos a suponer en marzo, por así decirlo, ¿no? Y en mi sitio de vacunación, que ya me ha informado porque yo me anoté, voy a tener mi primera dosis. Luego, el 11 de abril voy y voto y luego, la siguiente semana, según sean 3 semanas o 4 semanas la distancia, voy a poder ir una tercera vez a recibir mi siguiente dosis. La otra alternativa que tenemos es una forma. La otra alternativa que tenemos es que podamos ir a los sitios de vacunación del Ministerio de Salud, puestos y centros de salud, los establecimientos que tienen capacidad de hacer la vacunación.
Hemos implementado, como han visto en las jornadas, lugares más amplios y en este momento tenemos capacidad inclusive de ampliar mucho más con el apoyo de los gobiernos regionales y los alcaldes que quieren proporcionarnos más ambientes de votación. Cualquiera de los dos esquemas, el primero es muy práctico porque todo el país está organizado en ese sentido. Entonces, una pregunta, ministra, solamente que era un integrante del Comando Vacuna mencionó la posibilidad tal vez de conversar con países que hayan comprado en exceso las vacunas para que pueda esto... Posible. Me temo que eso no es posible a nivel internacional. Vamos a suponer que yo compré vacuna en exceso, ¿no? Y me sobra vacuna y decido dárselo al país de la señorita. Luego, el país del caballero me dice, ¿por qué le diste la vacuna a ella cuando nosotros somos más pobres, tenemos más limitaciones? Para evitar esos conflictos éticos, todos los países que han acordado comprar vacuna en exceso, la van a entregar a COVAX Facility para que COVAX Facility haga el reparto para el 20% de la población. El rango de edades no responde. A partir de los 18 años de edad, porque la vacuna no ha sido aprobada en menores de edad. Gracias, ministra. Bien. Nicolás, son entonces las respuestas de la ministra de Salud, Pilar Macetti.